¿Qué tal amigos de mantenimiento y compresión? Soy César Márquez y hoy con una nueva entrega aquí en nuestro canal. En esta ocasión con un tema conceptual, un asunto conceptual respecto a motores y es básicamente la cilindrada del motor, un tema que en el argot o en la jerga popular se usa mucho, pero a veces tenemos error conceptual de qué es la cilindrada, exactamente cómo se calcula y conceptualmente cómo se ve dentro del aspecto teórico. Entonces vamos a explicarlo muy brevemente, pero muy al detalle para que todos quedemos muy claros sobre qué se trata la cilindrada de un motor. Así que sean todos bienvenidos. Conceptualmente, ¿de qué se trata esto de la cilindrada del motor? Entremos a lo que es el concepto y la definición. Entonces básicamente se refiere a el volumen y la capacidad de desplazamiento. Importantísimo esto. El desplazamiento, esto es importantísimo y este es el smash del asunto y tiende a ser en los temas donde muchas personas se confunden conceptualmente y por eso está entre paréntesis esta otra frase que dice volumen útil. Ojo, puede haber mucho volumen, pero va a haber una fracción que es el volumen útil y es el que tiene que ver con la cilindrada. Y básicamente aquí nos dice ya el otro concepto, dice todo el volumen combinado del barrido, ojo, el barrido, desplazamiento de todos los pistones dentro de un motor. Y básicamente aquí nos habla de que se expresa en qué unidades, pues unidades de volumen, entonces sean centímetros cúbicos, como las motocicletas por ejemplo, litros, que fue muy usual en los vehículos, o en pulgadas cúbicas y otras unidades de volumen también que de pronto se usan para equipos o motores de mayor envergadura, más grandes. Bueno, y también vamos a ver aquí un poco de en qué impacta esta cilindrada o con qué tiene que ver, porque por qué habrán unos más grandes, unos más pequeños, unos con más volumen que otros. Bueno, básicamente porque tiene que ver con la potencia que puede desarrollar un motor, el consumo de combustible, eso está muy ligado obviamente, e incluso en temas de reglamentación, legislación e incluso temas arancelarios. Muchos países, dependiendo del volumen, porque eso también va a correlacionarse con el tamaño del motor, pues precisamente lo utilizan para segmentar categorías y establecer cargas impositivas o arancelarias. Entonces veamos gráficamente el detalle, por favor su atención, para que veamos muy específicamente cómo es que se calcula y se establece la cilindrada. Importantísimo acá, vamos a verlo muy gráficamente. Va a comenzar acá de derecha a izquierda, tendremos aquí un cilindro, digamos como ilustración gráfica. Vamos a tener aquí también dos cilindros de un motor en carreras diferentes, hablando de un motor de 4 tiempos. Entonces tendremos en la carrera de admisión y en la carrera de compresión. Claramente en la carrera de admisión el pistón está en su punto más bajo, que es el punto muerto inferior o el bottom dead center, como se las siglas en inglés, que lo vamos a encontrar mucho en los manuales que están en la lengua inglesa. En esta otra gráfica o en este otro diagrama vamos a tener el mismo pistón, la misma carrera de potencia, pero en este caso el pistón está en su punto muerto superior, el top dead center. Importantísimo acá y presten atención a esto. Hablábamos del barrido o desplazamiento, es decir, si comparan estas camisas de pistón, que serían estos cilindros, serían las camisas de pistón respecto a este, vamos a ver que aunque esa camisa tenga toda esta longitud que vemos acá, la longitud del barrido realmente para este pistón es solamente entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Por favor, apréndanse eso. Entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Esa va a ser la longitud de desplazamiento y va a ser la misma longitud que se va a utilizar para calcular el volumen de esa cilindrada. Y por eso hablábamos del volumen útil, ¿cierto? O de la distancia del desplazamiento. Entonces, ojo, porque esto es donde nos confundimos mucho en el tema de la cilindrada y el volumen de desplazamiento de un vehículo, que también tendemos a confundirlo un poco cuando hablemos de relación de compresión, que es otro tema que abordaremos en nuestra próxima entrega. Pero entonces, volviendo al tema del volumen y la cilindrada, ojo, el desplazamiento. Entonces, en ese sentido, pues básicamente lo que vamos a hacer es la fórmula matemática de calcular el volumen de un cilindro, entendiendo que este cilindro va a tener un radio, ¿cierto? Un diámetro y una altura. Entonces con eso podríamos apoyarnos para apalancarnos, para calcular cuál es el volumen de ese cilindro. Pero importante y conceptualmente es, por ejemplo, si vemos acá, de aquí hacia abajo, este volumen que tiene esta cilindro o esta camisa de pistón,
no cuenta dentro de la cilindrada del motor. Asimismo, en la parte superior, esta zona, digamos que es donde comprime la mezcla, no va a contar, específicamente hablando de la cilindrada, ojo, de la cilindrada del motor. El concepto creo que ya lo tenemos. Entonces ahora a ver matemáticamente, pues el volumen de un cilindro se calcula pues pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, volviendo a la gráfica que expresamos o que mostrábamos anteriormente, si tuviésemos un cilindro de un diámetro de 8 pulgadas, pues el radio va a ser de 4, aquí lo vemos, serían 4 pulgadas al cuadrado, y un desplazamiento o una carrera de 12 pulgadas, y así las cosas. Si hacemos esa multiplicación, nos va a decir que ese cilindro tiene un total de 603 pulgadas cúbicas. Eso, ese cilindro, es decir, si tuviésemos un motor de, por ejemplo, 4 cilindros, pues multiplicaríamos esos 603 por 4 cilindros, si fuera por 6, así sucesivamente, y con eso tendríamos el equivalente a la cilindrada del motor. Entonces, como verán, realmente es algo simple, sencillo, pero con bastante contenido conceptual, por lo que les decía, tendemos a confundirnos, y cuando hablemos de esto, pues lo importante es que lo hablamos con propiedad y que reconozcamos eso que tiene que ver específicamente con el desplazamiento, que es el equivalente a la longitud que va a barrer o que va a desplazar el pistón desde su punto muerto inferior, el bottom, hasta el punto muerto superior, el top, y esa va a ser el desplazamiento que se utilizaría para calcular la cilindrada y el volumen del motor. Esperamos, como siempre, que esto les enriquezca, que esto les aporte información que les sea útil, que les permita tomar mejores decisiones, hacer mejores interpretaciones, dar mejores conceptos, e invitarlos a que continúen viendo nuestros contenidos aquí en Mantenimiento y Compresión. Hasta la próxima.